Mi pez debe estar en alguna parte. Las nubes que había sobre tierra se elevaron como montañas y la costa se convirtió en una mera línea verde y alargada con la cordillera gris y azulada al fondo. El mar se había vuelto de color azul oscuro, tan oscuro que casi parecía púrpura. Al mirarlo vio el tamiz rojizo del plancton y los extraños reflejos del sol. Examinó los sedales, vio cómo se hundían perdiéndose de vista en el agua y le alegró ver tanta plancton porque eso significaba que también habría peces. Ahora que estaba alto, los peculiares reflejos del sol indicaban, igual que la forma de las nubes en tierra, que harían buen tiempo. Pero el ave casi se había perdido de vista y no se veía nada en la superficie del mar excepto algunas manchas de sargazo amarillentos y quemados por el sol y la reconocible vejiga purpúrea, gelatinosa iridiscente de una carabela portuguesa que flotaba al lado del bote. Se dio la vuelta y luego se enderezó. Flotaba alegremente como una burbuja, arrastrando sus largos y mortíferos filamentos purpúreos de casi 1 metro de largo. Agua mala, dijo el hombre. Mala puta. Apoyado levemente en los remos, miró hacia el agua y vio los diminutos pececillos que tenían el mismo color que los largos filamentos y nadaban entre ellos, y por debajo de la tenue sombra que proyectaba la burbuja en su deriva, eran inmunes a su veneno, pero los hombres no, y cuando algunos de los filamentos se enterraban en un sedal y se quedaban allí viscosos y purpúreo, mientras el viejo se esforzaba por pescar un pez. Le producía verdugones y ampollas en los brazos y las manos como los de las hiedras venenosas, solo que el veneno del agua mala era más rápido y golpeaba como un latigazo. Las burbujas iridiscentes eran muy bellas, pero también eran lo más falso del océano, y al viejo le gustaba ver cómo se las comían las grandes tortugas marinas. En cuanto las tortugas las veían, se les acercaban por delante y cerraban los ojos de manera que quedaban totalmente acorazadas y se las comían con filamentos y todo. Al viejo le encantaba ver cómo se las comían y también pisarlas, y en la playa después de una tormenta y oír cómo estallaban cuando las aplastaba las, con las callosas con las callosas olas de los pies. Le gustaban mucho las tortugas verdes y las tortugas carey con su elegancia, velocidad y gran valor, y sentía su cariño desprecio por las enormes y estúpidas tortugas bobas con su armadura amarillenta, sus extrañas copulaciones y su manera despreocupada de devorar las carabelas portuguesas con los ojos cerrados. Aún había pasado muchos años en barcos tortugueros, no pensaba demasiado en las tortugas, le daban lástima, incluso las grandes tortugas laúd, que eran tan largas como el esquife y pesaban 1 tonelada. La mayoría de la gente es despiadada con las tortugas y no piensa que el corazón de una tortuga sigue latiendo horas después de que le hayan matado y descuartizado. Pero el viejo pensaba, yo también tengo un corazón y mis pies y mis manos son como los suyos. Almorzaba sus blancos huevos para cobrar fuerzas. Los comía durante todo el mes de mayo para estar fuerte en septiembre y octubre y salir a pescar los peces más grandes. También se bebía una taza de aceite de hígado de tiburón al día, de un bidón que había en la cabaña, donde muchos pescadores guardaban el aparejo. Estaba allí para cualquier pescador que lo quisiera. La mayoría de los pescadores odiaba el sabor, pero no era peor que levantarse a las horas que se levantaban. Iba muy bien para prevenir gripes y resfriados, y era bueno para la vista. El viejo alzó la mirada y vio que el pájaro estaba volando en círculos otra vez. Ha encontrado peces, dijo en voz alta. Ningún pez salió a la superficie y no se veían bancos de pececillos, pero mientras el viejo observaba, un pequeño atún saltó por el aire y cayó de cabeza al agua. El atún brilló plateado al sol, y justo después de que se zambullera apareció otro, y otro más, y pronto estuvieron saltando por todas partes, chapoteando y dando saltos detrás de los peces. Estaban rodeándolos y empujándolos. Si no van muy deprisa los alcanzaré, pensó el viejo. Observó cómo la espuma que hacía el banco de atunes tenía el agua de blanco y al pájaro que se lanzaba en picado sobre los pececillos que aterrizaban se veían obligados a salir a la superficie. Ese pájaro resulta de gran ayuda, dijo el viejo. Entonces el sedal de popa se tensó bajo su pie.
donde había dejado un rollo de sedal. Largó los remos y sintió los tirones escremecidos del pequeño atún cuando tensó el sedal y empezó a alarlo. El temblor aumentó a medida que fue tirando del hilo y pronto vio la aleta azul del pez del pez en el agua y el color dorado de sus costados antes de subirlo sobre la borda y meterlo en el bote. Se quedó tendido al sol en la popa, recio y con forma de bala. Sus ojos grandes y estúpidos miraban fijamente mientras la vida se le escapaba por cada golpe que daban contra las cuadernas del bote, las rápidas y estremecidas sacudidas de su cola. El viejo le golpeó por compasión en la cabeza y lo envió de una patada, todavía tembloroso, a la sobra de la popa. Una albacora dijo en voz alta: sería una muy buena carnada, debe de pesar unos 4,5 kilos. No recordaba cuándo había empezado a hablar a solas en voz alta. En los viejos tiempos cantaba cuando estaba solo y a veces también cuando estaba al timón durante el turno de guardia en los botes de pesca y en los barcos tortugueros. Lo más probable era que hubiera empezado a hablar solo cuando se marchó el muchacho, pero no lo recordaba. Normalmente cuando el chico y el pescador juntos no hablaban si no era necesario. Hablaban de noche o cuando les sorprendía el mal tiempo. En el mar se considera una virtud no hablar más de la cuenta. Y al viejo eso siempre le pareció bien y lo respetó, pero ahora decía a menudo en voz alta lo que pensaba, porque no había nadie a quien pudiera molestar. Si los demás me oyeran hablar en voz alta pensaría que me he vuelto loco, dijo, pero como no lo estoy no me importa, y los ricos tienen radios para hablar desde los botes y oír el béisbol. Ahora no es momento de pensar en el béisbol, se dijo. Ahora tengo que pensar en otra cosa, aquella para la que nací. Podría haber un pez grande acechando en ese banco. He pescado solo a un rezagado de los que estaban alimentándose, pero se están alejando muy rápido. Todo lo que asoma hoy en la superficie se aleja muy deprisa hacia el nordeste. ¿Será por la hora o será algún aviso del tiempo que no he sabido interpretar? Ya no se distinguía el verde de la orilla, sino solo las cimas de las azuladas montañas, que parecían cubiertas de nieve, y las nubes que asomaban por encima como enormes cumbres nevadas. El mar estaba muy oscuro y la luz que brillaba en el agua, las miradas de motas de plancton que daban borradas ahora por el quedaban borradas ahora por el sol, y solo se veían los profundos cabrilleos en el agua azul que el viejo contemplaba mientras los sedales se hundían directamente en el mar, que tenía allí más de una milla de profundidad. Los pescadores los llamaban atunes a todos los peces de esa especie y solo los distinguían por sus verdaderos nombres a la hora de venderlos o de canjearlos por carnada. Habían vuelto a sumergirse. El sol calentaba mucho. El viejo lo notaba en la nuca y sentía cómo le caían gotas de sudor por la espalda al remar. Podría dejarme arrastrar por la corriente, pensó, dormir un poco y hacerme una gasa en torno al dedo gordo del pie para despertarme, pero hoy hace 85 días y debería pescar como es debido. Justo en ese momento, al observar los dedales, vio que una de las varas se combaba bruscamente. Sí, dijo sí. Largó los remos sin hacer ruido, cogió el sedal con mucha delicadeza entre el pulgar y el índice de la mano derecha. No notó tensión ni peso y sostuvo el sedal con cuidado. Luego volvió a notarlo. Esta vez fue un tirón tímido, sin demasiada fuerza, y supo exactamente lo que era. A 100 metros de profundidad un marlín estaba comiéndose las sardinas que cubrían la punta, y la pata del anzuelo forjado a mano se asomaba en la cabeza del pequeño atún. El viejo sujetó con delicadeza el sedal y con la mano izquierda lo soltó cuidadosamente de la vara. Ahora lo alejó correr Ahora lo dejó correr entre sus dedos sin que el pez notara la menor tensión. Tan mar adentro y en este mes debe de ser enorme, pensó. Cómetelas, pez, cómetelas. Por favor, cómetelas. Están muy frescas y tú estás a 200 metros en el agua fría y oscura. Da la vuelta en la oscuridad y cómetelas. Notó el delicado tirón y luego uno más violento. Debía de haberle costado arrancar la cabeza de una sardina de anzuelo. Luego nada. Vamos, dijo en voz alta al viejo. Da otra vuelta, huélelas, ¿no son deliciosas? Cómetelas, y también tienes el atún duro, frío y delicioso. No seas tímido, pues, cómetelas. Pero con el sedal entre el pulgar y el índice, observando al mismo tiempo los demás sedales. Pues el pez podía haber nadado arriba o abajo. Luego notó otra vez el mismo tirón delicado. Morder el anzuelo, dijo el viejo.
que Dios le ayude a morderlo. No obstante, no lo mordió, se marchó y el viejo no volvió a notar nada. No puede haberse ido, dijo. Dios sabe que no puede haberse ido. Está dando la vuelta, tal vez haya mordido antes otro anzuelo y tenga un mal recuerdo. Luego notó el leve tirón en el sedal y se alejó, y se alegró. Solo estaba dando una vuelta, dijo. Morderé el anzuelo. Le alegró sentir el suave tirón cuando de pronto notó algo muy fuerte, increíblemente pesado. Era el peso del pez y el viejo largo el primer era el peso del pez y el viejo largó el primero de los dos rollos de reserva del sedal abajo abajo mientras el sedal se deslizaba suavemente entre sus dedos. Siguió notando el enorme peso del pez, aunque la presión del pulgar y su dedo eran casi imperceptibles. Menudo pez, dijo. Se está alejando con el cebo atravesado de lado en la boca. Luego dará la vuelta y lo tragará, pensó, aunque no lo dijo en voz alta, porque sabía que cuando se dice una cosa buena puede no suceder. Sabía lo enorme que debía de ser aquel pez y lo imaginó alejándose en la oscuridad con el atún atravesado en la boca. En ese momento notó que dejaba de moverse, aunque el peso seguía allí. Después el peso aumentó y el viejo largó más sedal. Apretó el sedal un instante entre los dedos y el peso aumentó y se fue hacia el fondo. Se lo ha tragado, dijo. Le dejaré que se lo coma tranquilo. Permitió que el sedal se deslizara entre sus dedos mientras con la mano izquierda empalmaba los extremos de los dos rollos de reserva a la gasa de los dos cabos de reserva del sedal de al lado. Ahora estaba dispuesto. Tenía 340 brazas de sedal de reserva, aparte del rollo que estaba utilizando. Como un poco más, dijo. Trágatelo todo. Trágatelo hasta que la punta del anzuelo se te clave en el corazón y te mate. Pensó. Sal a flote y deja que te remate con el arpón. Muy bien. ¿Estás listo? Llevas suficiente rato sentado a la mesa. Ahora, gritó mientras daba un fuerte tirón con ambas manos. Luego recuperó un metro de sedal y dio varios tirones más, cambiando de brazo con fuerza, balanceando todo el peso de su cuerpo. No ocurrió nada. El pez siguió alejándose despacio y el viejo no pudo acercarlo ni un centímetro. El sedal era resistente y estaba hecho para peces grandes. Se lo pasó por detrás de la espalda hasta que estuvo tan tenso que las gotas de agua saltaban como guantes de vidrio. Luego empezó a hacer un sordo siseo en el agua y el viejo continuó sujetándolo afianzándose en la bancada e inclinándose hacia atrás. El bote empezó a moverse lentamente hacia el noroeste. El pez siguió nadando y se desplazó lentamente sobre el mar en calma. Los otros cebos seguían en el agua, pero el viejo no podía hacer nada. Ojalá estuviese aquí el chico, dijo el viejo. Me está remolcando un pez y soy la vita de remolque. Podría tensar el sedal, pero el pez podría romperlo. Debo sujetarlo todo lo posible y darle sedal cuando haga falta. Gracias a Dios está avanzando y no sumergiéndose. No sé lo que haré si decide sumergirse, ni tampoco si va al fondo y se muere, pero algo haré. Puedo hacer muchas cosas. Sostuvo el sedal contra la espalda y observó su sesgo en el agua mientras el esquife seguía avanzando hacia el noroeste. Esto lo matará, pensó el viejo. No puedes seguir así eternamente. Pero 4 horas después el pez seguía nadando más adentro, arrastrando el esquife, y el viejo seguía firmemente afianzado con el sedal detrás de la espalda. He picado un anzuelo a mediodía, dijo, y aún no lo he visto. Se había calado con fuerza el sombrero de paja antes de engancharse el pez, y ahora el sombrero le estaba cortando la frente. También tenía sed, por lo que se arrodilló y con cuidado de no dar tirones en el sedal se acercó todo lo que pudo a proa y cogió la botella con la mano. La abrió y se bebió un poco. Luego se apoyó en la proa. Se sentó a descansar encima del mástil y la vela que había quitado de la carlinga, y se esforzó en no pensar y en limitarse a aguantar. Luego miró hacia popa y vio que ya no se divisaba tierra. No importa, pensó, siempre poder orientarme por el resplandor de La Habana para volver. Aún faltan 2 horas para que se ponga el sol y tal vez salga antes de la superficie. De lo contrario, quizás lo haga con la luna, y si no, al amanecer no tengo calambres y me siento con fuerzas. Es el quien tiene el anzuelo en la boca, pero tiene que ser un pez impresionante para tirar de esta manera. Debe de tener la boca encerrada sobre el alambre. Ojalá pudiera verlo una sola vez para saber en lo que me enfrento. El pez no cambió de curso ni de dirección en toda la noche, al menos por lo que pudo ver el viejo guiándose por las estrellas. Después de ponerse al sol, refrescó y el sudor se le secó frío en la espalda, los brazos y las viejas piernas.
Cuando todavía era de día, había cogido el saco que cubría la caja del cebo y lo había puesto a secar. Al ponerse el sol se lo ató alrededor del cuello de forma que le cayera sobre la espalda y lo pasó cuidadosamente por debajo del sedal que ahora tenía. Por encima de los hombros el saco reducía el roce con el sedal y el viejo encontró un modo de inclinarse contra la proa que casi le resultaba cómodo. En realidad la postura era prácticamente insoportable, pero a él le parecía casi cómoda. No puedo hacer nada con él y él tampoco puede hacer nada conmigo, pensó, no mientras sigamos aquí así. Una vez se incorporó a orinar por encima de la borda del esquife y contempló las estrellas para comprobar el rumbo. El sedal era como una raya fosforescente que partiera directa desde sus hombros. Ahora estaban moviéndose más despacio y el resplandor de la Habana no era tan fuerte, por lo que supo que la corriente debía de estar arrastrándolos hacia el este. Si pierde el resplandor de la Habana es que debemos de estar yendo hacia el este, pensó. Pues sí, pues si el pez siguiera siempre el mismo rumbo, debería seguir viéndolo muchas más horas. Quisiera saber cómo ha ido hoy el béisbol en las grandes ligas, pensó. Sería estupendo poder oírlo por la radio. Luego se dijo, no te despistes, piensa en lo que estás haciendo, no hagas tonterías. Después añadió en voz alta, ojalá estuviese aquí el chico para ayudarme y para ver esto. Nadie debería estar solo de viejo, pensó, pero es inevitable, tengo que acordarme de comerme el atún antes de que se estropee para seguir fuerte. Recuerda que aunque no te apetezca tienes que comértelo por la mañana, no lo olvides, se dijo. Por la noche se aproximaron los dos marsopas al bote. Las oyó nadar y resoplar. Notó la diferencia entre los resoplidos del macho y el suspiro de la hembra. Son buenas, dijo. Juegan, bromean y se aman. Son nuestras hermanas como los peces voladores. Luego empezó a, com Luego empezó a compadecer el gran pez al que había enganchado. Es extraño y maravilloso, y Dios sabe qué edad tendría, pensó. Nunca he pescado a ningún pez tan fuerte o que actuara de forma tan extraña. Quizás sea demasiado astuto para saltar. Si saltara o diese un tirón fuerte podría acabar conmigo, pero es posible que haya mordido un anzuelo otras veces y sepa que es así, como debe pelear. No puede saber que se enfrenta a un solo hombre, ni que soy un viejo. Qué pez tan grande y que bien se pagará el mercado si su carne es buena. Mordió la carnada como si fuese un macho y tiró como un macho y no huye con pánico. Quisiera saber si tiene algún plan o si está tan desesperado como yo. Recordó la ocasión en la que había pescado a la hembra de una pareja de marlines. Un macho deja siempre que la hembra se alimente primero, y el pez que había enganchado a la hembra ofreció una batalla violenta, desesperada y aterrorizada, que no tardó en dejarla exhausta. El macho se había quedado con ella todo el tiempo, pasando por encima del sedal y dando vueltas en torno a ella en la superficie. Se había acercado tanto que el viejo temió que pudiera cortar el sedal con la cola, que era afilada como una guadaña, casi la misma forma y tamaño. Cuando el viejo la enganchó con el bichero, la golpeó sujetando el áspero pico en forma de estoque. Le aporreó la cabeza hasta que se volvió casi el color del azogue, y luego, con la ayuda del chico, la hizo a bordo. El macho se había quedado al costado del bote. Luego, mientras el viejo recogía los sedales y preparaba el arpón, el macho saltó por el aire al lado del bote para ver dónde estaba la hembra, y luego se zambulló con las aletas pectorales extendidas como alas cubiertas de franjas de color lavanda. Era muy bello, recordó el viejo, y se había quedado. Fue lo más triste que he visto, pensó el viejo. El muchacho también se entristeció, así que pedimos perdón a la hembra y la despachamos con rapidez. Ojalá estuviese aquí el chico, dijo en voz alta, y se recostó sobre las cuadernas redondeadas de la proa y sintió el sedal que tenía sujeto por detrás de los hombros, la fuerza del gran pez que seguía avanzando hacia donde quiera que se dirigiese. Se ha visto obligado a tomar una decisión por culpa de mi engaño, pensó el viejo. Su decisión ha sido quedarse en aguas profundas y oscuras, lejos de trucos, trampas y engaños. La mía fue ir a buscarlo lejos de todo el mundo. Ahora estamos juntos y llevamos así desde mediodía, y nadie va a ayudarnos a ninguno de los dos. Tal vez no debería haberme hecho pescador, pensó, pero para eso nací. Tengo que acordarme de comerme el atún en cuanto sea de día. Poco antes del amanecer algo mordió uno de los cebos que había detrás. Oyó romperse la vara y el sedal correr por encima de la regla del esquife. En la oscuridad sacó el cuchillo de monte y, cargando toda la fuerza del pez sobre del hombro izquierdo, se inclinó hacia atrás y cortó el sedal contra la madera de la regala. Luego cortó en otro sedal
que tenía al lado y en la oscuridad empalmó los extremos de los rollos de reserva. Lo hizo con habilidad con una sola mano y puso el pie sobre los rollos para sujetarlos mientras estaban los nudos. Ahora disponía de 6 rollos de sedal de reserva, 2 de cada cebo que había cortado y los dos tenían los dos del que se había tragado el pez y todos estaban unidos. En cuanto amanezca, pensó, alaré el cebo de las 40 brasas, lo cortaré y lo ataré a los rollos de reserva. Habré perdido 200 brazas de buen cordel al catalán, los anzuelos y los alambres, pero eso puede reemplazarse. Pero ¿quién reemplazará este pez? Si enganchó otro y se corta el sedal, Dios sabe que habrá picado ahora. Puede que fuese un mardín, un pez espada o un tiburón. No he tenido tiempo de tantear el sedal. He tenido que librarme de él demasiado deprisa. Ojalá estuviese aquí el chico, exclamó, pero no está, pensó. Solo estás tú, y más te vale hablar el último sedal, aunque sea a oscuras, cortarlo y empalmarlo en los 2 rollos de reserva. Así lo hizo. Era difícil atarlos en la oscuridad, y una vez el pez dio un tirón que le hizo caer de bruces y le produjo un corte debajo del ojo. La sangre le corrió por la mejilla, pero se coaguló antes de llegar a la barbilla, y el viejo volvió a proa y se apoyó en sus cuadernas, se ajustó el saco y pasó con cuidado el sedal por una parte distinta de sus hombros. Tanteó con cuidado la fuerza con la que tiraba el pez y luego metió la mano en el agua para calcular la velocidad a la que navegaba el esquife. Quisiera saber por qué habrá dado ese tirón, pensó. El sedal debe de haberle resbalado sobre la curva del lomo. Supongo que no le duele tanto la espalda como a mí, pero por muy grande que sea, no puede seguir remolcando el esquife eternamente. Ya he quitado de en medio todo lo que podía estorbar y tengo una gran reserva de sedal. No se puede pedir más. Pez, dijo en voz alta, seguiré contigo hasta la muerte. Supongo que él también lo hará, pensó el viejo, y espero que se hiciera de día. Hacía frío ahora que estaba a punto de amanecer y se acurrucó contra la madera del bote para calentarse. Puedo resistir tanto como él, pensó. Al despuntar el día vio el sedal que se alejaba y se hundía en el agua. El bote seguía moviéndose y el primer rayo de sol cayó sobre el hombro derecho del viejo. Se dirige hacia el norte, dijo el viejo. La corriente debe de habernos desviado mucho hacia el este, pensó. Ojalá nadase a favor de la corriente, eso indicaría que está empezando a cansarse. Cuando el sol se alzó un poco más, el viejo comprendió que el pez no había empezado a cansarse, solo había un indicio favorable. La inclinación del sedal mostraba que nadaba más a menos profundidad. Eso no significaba necesariamente que fuese a saltar, pero era posible. Dios quiere que salte, dijo el viejo. Tengo sedal de sobra para manejarlo. Puede que si aumenta un poco la tensión le haga daño y salte, pensó. Ahora que es de día es mejor que salte, que se llene de aire las vejigas que tiene a lo largo del espinazo y no pueda sumergirse para morir. Trató de aumentar la tensión, pero el sedal estaba tan tenso desde que había enganchado el pez que corría el riesgo de romperse, y al echarse hacia atrás para tirar de él, comprendió que no podía tensarlo más. No debo dar ningún tirón, pensó. Cada tirón aumenta el corte que le ha hecho el anzuelo y podría desprenderse. En todo caso me siento mejor al sol, y por una vez no tengo que mirarlo de frente. Había algas amarillentas en el sedal, pero el viejo sabía que eso era una carga añadida y se alegró. Eran las algas marinas del Golfo que tanto favorescencia había producido por la noche. Pez, dijo, te quiero y te respeto mucho, pero te mataré antes de acabar el día. Esperémoslo, pensó. Un pajarillo voló hacia el esquife desde el norte. Era una curruca que volaba casi a ras del agua. El viejo notó que estaba muy cansado. El pájaro llegó a la popa del barco y se posó en ella. Luego revoloteó en torno a la cabeza del viejo y se posó en el sedal donde estaba más cómodo. ¿Qué edad tienes?, le preguntó el viejo al pájaro. ¿Es tu primer viaje? El pájaro lo miró mientras hablaba. Estaba demasiado cansado para fijarse en el sedal y se tambaleó con las delicadas patitas aferradas a él. Está firme, le dijo el viejo, demasiado firme. No deberías estar tan cansado después de una noche sin viento. ¿Qué les espera a los pájaros? Los halcones, pensó, que salen al mar en su encuentro, pero no se lo dijo al pájaro. El pájaro, que de todas maneras no podía entenderle y tendría tiempo de sobra de conocer a los halcones. Descansa, pajarito, dijo. Luego ve y prueba suerte con cualquier hombre, pájaro o pez. Con cualquier hombre, pájaro o pez.
Le animaba a hablar porque le había anquilosado la espalda por la noche y ahora le dolía mucho. Quédate en mi casa si quieres, pajarito, dijo. Siento no poder izar la vela y llevarte con la brisa que se ha levantado, pero tengo que atender a un amigo. Justo en ese momento el pez dio un repentino tirón que dio con el viejo en la proa y lo habría echado por la borda si no se hubiese sujetado y soltado un poco del sedal. El pájaro había levantado el vuelo cuando el sedal se tensó y el viejo ni siquiera lo vio marcharse. Tanteó con cuidado el hilo con la mano derecha y vio que la mano le sangraba, así que algo le ha hecho daño, dijo y tiró del sedal para cambiar, para intentar que cambiara de dirección. Sin embargo, cuando notó que estaba a punto de romperse, lo sostuvo firme y resistió la tensión. Ahora lo notas, pez, dijo. Dios sabe que yo también. Luego miró a su alrededor en busca del pájaro, pues le habría gustado tenerlo de compañero. El pájaro se había ido. No te has quedado mucho, pensó el hombre, pero es peor lo que te espera hasta que llegues a tierra. ¿Cómo habrá dejado que me corte el pez con ese tirón tan repentino? Debo de estar volviéndome tonto. O puede que estuviese mirando al pajarito y pensando en él. Ahora me concentraré en mi trabajo, luego tengo que comerme el atún para no desfallecer. Ojalá estuviese aquí el chico y tuviese un poco de sal, dijo en voz alta. Cambiando el peso del sedal al hombro izquierdo y arrodillándose con cuidado, se lavó la mano en el océano y la dejó allí sumergida, más de un minuto, contemplando el rastro de sangre que dejaba y el continuo movimiento del agua contra su mano a medida que avanzaba el bote. Se mueve mucho más despacio, dijo. El viejo le habría gustado dejar la mano en el agua salada más tiempo, pero le daba miedo que el pez diera otro tirón y se puso en pie. Se afianzó en el bote y le echó un vistazo a la mano. Era solo un roce de sedal, pero estaba en la parte con que trabajaba. Sabía que necesitaría las manos antes de que aquello terminara y no le gustaba haberse cortado antes de empezar. Ahora, dijo cuando se le secó la mano. Tengo que comerme el atún, lo alcanzaré con el bichero y me lo comeré tan ricamente, tan ricamente. Se arrodilló, encontró el atún debajo de la popa con el bichero y lo acercó sin tocar los sedales que había adujados en el fondo del bote. Volvió a sujetar el sedal con el hombro izquierdo y apoyándose en la mano y el brazo izquierdo. Desenganchó el atún y volvió a colocar el bichero en su sitio. Apoyó la rodilla y el pescado y cortó tiras de carne roja y oscura desde la parte de atrás de la cabeza hasta la cola. Eran tiras en formas de cuña cortadas desde la espina hasta el borde del vientre. Después de cortar 6 tiras, las extendió sobre las cuadernas de proa, se limpió el cuchillo en los pantalones y cogió el bonito por la cola y lo echó por la borda. No creo que pueda comérmelo entero, dijo y clavó el cuchillo en una de las tiras. Notaba la tensión del hilo y sintió un calambre en la mano izquierda. Sujetó el grueso sedal y la contempló con disgusto. ¿Qué clase de mano eres? Dijo. Puedes tener el calambre si quieres. Por mí como si te convirtieras en una garra. De nada te servirá. Vamos, pensó, mirando el agua oscura y la inclinación del sedal. Come y así la mano cogerá fuerzas. Ella no tiene la culpa, llevas ya muchas horas con el pez, pero no seguirás con él eternamente, comentó cómete el bonito. Cogió un trozo, se lo llevó a la boca y la masticó despacio. No era desagradable. No era desagradable, mastícalo bien, pensó, y sácale todo el jugo. No estaría mal con un poco de lima o limón y un poquito de sal. ¿Cómo te encuentras, mano? Le preguntó la mano agarrotada, que estaba casi tan rígida como si estuviese rigor mortis. Comeré un poco más por ti. Se comió el otro trozo de la tira que había cortado en dos. Lo masticó con cuidado y luego escupió la piel. ¿Qué tal estás, mano? O todavía es demasiado pronto para saberlo. Cogió otro trozo y lo masticó. Es un pez fuerte y vigoroso, pensó. He tenido suerte de pescarlo en lugar de un dorado. El dorado es demasiado dulce. En cambio, este no lo es y conserva toda su fuerza. Sin embargo, tengo que ser práctico. Ojalá tuviese un poco de sal. No sé si el sol secará o pudrirá lo que queda. Así que será mejor que me lo coma aunque no tenga hambre. El pez parece tranquilo. Me lo comeré y estaré alerta. Ten paciencia, mano, dijo. Lo hago por ti. Ojalá pudiese dar de comer al pez, pensó. Es mi hermano, pero debo matarlo y tengo que ahorrar fuerzas. Lenta y deliberadamente se comió todas las tiras de pescado en forma de cuña. Se puso en pie y se limpió la mano en los pantalones. Ahora, mano, ya puedes soltar el sedal, dijo.
Lo sostendré con el brazo derecho hasta que puedas dejar, hasta que dejes de hacer tonterías. Pues el pie izquierdo sobre el hueso sedal que hasta entonces se había sujetado con la mano izquierda y se echó hacia atrás para descargar la tensión sobre la espalda.